Comentando que el ponente de hoy es Silvia Zuluaga, segundo año con nosotros, eibartarra, médico, como veis ahí, y un poco especialista en lo que es dietética, nutrición y alimentación saludable. La ponencia de hoy, como veis ahí, es la microbiótica intestinal, cómo nos afecta en la salud y cómo cuidarla, cómo nos podemos cuidar. Sin más, Silvia, gracias por estar con nosotros y adelante. Egunon, buenos días. Es un placer para mí volver a estar hoy con vosotros en Tolosa, en este maravilloso auditorio que tenéis en Topic. Me gustaría agradecer a Juanmi que en nombre de vuestra asociación Betty Casten ha tenido la amabilidad de invitarme a dar esta nueva charla. Y hace un rato, hablando con él, ya me ha comentado que, bueno, cada vez sois más numerosos en la asociación, que incluso tenéis lista de espera para entrar y que además participáis muy activamente en todas las actividades que se organizan desde la asociación, como las charlas, las excursiones, un club de cine, un club de lectura. Enhorabuena. Y me gustaría agradeceros también vuestra presencia hoy aquí y espero que el tema que he elegido para la charla os resulte interesante. Microbiota intestinal, ¿qué es? ¿Cómo afecta en tu salud, en vuestra salud? Y sobre todo, cómo cuidarla. Porque tenemos un montón de microbios que viven dentro nuestro, más o menos la mitad de microbios y la mitad de células humanas. Podríamos decir que somos mitad microbios, mitad humanos. O también lo podemos ver como que tenemos una comunidad de huéspedes alojados dentro de nosotros y que tanto a ellos como a nosotros nos conviene cuidarnos mutuamente y llevarnos bien. Así que espero que, además de interesante, esta charla nos pueda servir de ayuda para mejorar esa convivencia, porque va a repercutir de una manera muy positiva en nuestro estado de ánimo, en nuestros niveles de energía y en nuestra salud. Como ha dicho Juanmi, soy médico, me dedico a la nutrición desde hace más de 30 años y mi trabajo en la consulta consiste en ayudar a las personas que vienen a la consulta con sus propósitos de adelgazar, comer bien. He escrito 3 libros con esta temática, además publico artículos en mi blog, de vez en cuando doy charlas como esta. Y en los últimos 10-12 años he complementado también mi trabajo en la consulta con diversos cursos y formaciones en este tema de la microbiota intestinal, cursos de universidades internacionales como puede ser la Bilder Colorado o también la misma Universidad de Navarra, además de leer mucha literatura científica al respecto, porque, como veremos a lo largo de la charla, microbiota, nutrición y salud están muy estrechamente relacionadas entre ellas. Vamos con la charla microbiota intestinal, que es cómo afecta a tu salud, cómo influye en tu salud y cómo cuidarla. A lo largo de la charla veremos primero qué es la microbiota, a qué le llamamos microbiota, dónde están localizados esos microbios dentro de nuestro cuerpo. Veremos también cómo alimentar esa microbiota, las funciones que realizan. Hablaremos de disbiosis, que el término luego veremos lo que es, y terminaremos con unos cuantos consejos sobre cómo cuidar esa microbiota y luego daremos paso al turno de preguntas. Empezamos viendo qué es la microbiota. Como os he avanzado antes, son todos esos microbios que tenemos dentro nuestro, trillones de microbios. Os decía antes que más o menos la misma cantidad de microbios que células humanas, y en esos microbios tenemos distintos tipos de microbios. Hay bacterias, hay virus, hay protozoos, levaduras, arqueas, distintos tipos de microbio que forman lo que le llamamos la microbiota intestinal. Lo que es importante con todos esos microbios es
que tengamos una gran variedad de ellos y que predominen los buenos sobre los malos. Esto de la microbiota, que puede parecer, como últimamente oímos mucho hablar sobre la microbiota, puede parecer algo nuevo, pero no es nuevo. Solo que antes hablábamos de flora intestinal porque se pensaba que los microbios que teníamos dentro pertenecían al grupo, a la especie, a la familia de las bacterias. Las bacterias, como las veíamos bastante relacionadas con las plantas, con el grupo vegetal, pues se hablaba de flora intestinal. Pero ya en los últimos años, en los últimos 20, 25 años, los avances científicos y los avances tecnológicos han permitido, pues con nuevas técnicas de secuenciación genética, con análisis de datos, han permitido ver que en esos microbios no solamente había bacterias, sino, como os he dicho antes, pues virus, protozoos, arqueas, otros tipos de microorganismos. Y entonces hoy ya dejamos el término de flora intestinal, se ha quedado anticuado, hablamos de microbiota intestinal. Decíamos que hay distintos tipos, habrá como unos 2.000, 2.500 tipos diferentes de estos microorganismos, probablemente vayan apareciendo más, porque esto está en continuo descubrimiento, y en cada uno de nosotros, más o menos, tenemos unas 300 especies diferentes. Y un dato curioso es, como sabéis, el ADN, nuestra información genética, compartimos entre todos un 99% de nuestro ADN es similar en todos. La diferencia la tenemos solamente en el 1%. Pero, sin embargo, con el tema de los microbios, compartimos 30% de los microbios, solamente el 30%. Somos más diferentes en el tema de la microbiota que en nuestro ADN. Y los gemelos también, ellos comparten el 100% del ADN, pero de microbios comparten un 34% más o menos. A pesar de que haya estas diferencias entre unos y otros, no podemos hablar de que sea una microbiota sana, sino que lo importante es que la microbiota que tenga cada persona esté en equilibrio, esté en armonía y realice las funciones que tiene que hacer de una manera adecuada. Entonces, a mí me gusta ver la microbiota, para que nos entre un poco mejor, verlo como un jardín en el que tenemos distintas especies de árboles, de arbustos, de plantas, algunas con flor, otras sin flor, flores diferentes. También están las hierbas malas, los hierbajos, pero cuando las plantas buenas están en mayor proporción, están bien cuidadas, pues las malas hierbas se quedan ahí, están, pero no se les ve mucho. Este podría ser mi jardín y cada uno tendríamos nuestro distinto jardín. Como os comentaba antes, que cada uno tiene su propia microbiota y lo importante es que esté en armonía. La localización de la microbiota. En realidad tenemos microbios en todas las partes del cuerpo, porque tenemos microbios en la piel, tenemos microbios en los ojos, en las mucosas, en la vagina, pero hoy nuestro tema es la microbiota intestinal. La localización, pues como su propio nombre indica, está en el intestino, concretamente en el intestino grueso, en el colon. ¿Y cómo llegan hasta ahí esos microbios? De momento no está muy claro, parece ser que sí, pero no está muy claro, que el feto dentro de la madre ya empieza a tener algún microbio, pero ya en el momento del nacimiento, y esto ya está claro, si el nacimiento es vía vaginal, el bebé coge los microbios de esa vagina de la madre, los traga y va empezando a poblar la microbiota. En el caso de que sea de cesárea, esa microbiota la coge más de la piel. Os voy a decir un dato curioso que parece un poco como de ciencia ficción, pero que es así. En los días previos al parto se ha visto que la microbiota vaginal de la embarazada empieza a colonizarse también con microbios del intestino, como preparando el parto para que el bebé coja una microbiota más propia del intestino
que de la vagina. La naturaleza es súper curiosa y, bueno, pues es lo que pasa. Curioso. Entonces ya tenemos los microbios ahí, primero en el parto, pero luego también tenemos que tener en cuenta que estamos rodeados de microbios por todas partes. No los vemos a simple vista, pero aquí en el ambiente flotan un montón de microbios. Entonces, según voy hablando, voy metiendo microbios en el organismo, o si alguien me toca, el bebé, piel con piel, la mantita que le arropa. Poco a poco se va poblando ese intestino de microbios. Y en el recién nacido va aumentando, hacia los 3-4 años pues ya se ha poblado bastante bien de microbios, y también esos microbios, aparte de estar ahí, necesitan su comida, como luego veremos, para seguir creciendo. Entonces, hablábamos de la localización en el colon, en el intestino grueso, y a mí me gusta llamar a esa localización una localización estratégica, porque están ahí donde les va a llegar la comida. Como a nosotros, a ellos, como seres vivos, también les hace falta comida para sobrevivir y están en la localización adecuada para que les llegue comida. También veremos luego por qué es estratégica, aparte de que les llegue comida. Hablábamos de comer y, bueno, creo que todos sabemos lo que es el proceso de la digestión, pero vamos a hacer un breve repaso. Como sabemos, la comida entra por la boca y el proceso de digestión tenemos, por una parte, la digestión mecánica, que a través de la mandíbula de los músculos vamos masticando, masticando, masticando y vamos triturando esa comida que hemos comido para hacerla trozos más pequeñitos. También en la saliva hay una serie de enzimas, llamémoslo como tijeras, que van cortando también esa comida, y entre los movimientos y las tijeritas esa comida se va haciendo cada vez más pequeña, pasa por el esófago, llega al estómago. En el estómago también tenemos los jugos gástricos que completan esa digestión. A la vez, el propio sistema digestivo tiene unos movimientos que ayudan a que esa comida, ese alimento que ya se está haciendo pequeñito, vaya circulando por el resto del aparato digestivo. Del estómago pasan al intestino delgado. En el intestino delgado llegan otras tijeritas, otras enzimas que provienen del páncreas, otros que vienen de la bilis, de la vesícula biliar, y se completa el trabajo de la digestión. Ahí ya se han hecho unos trocitos pequeñitos, 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 que pasan a través de la pared del intestino a la sangre, y luego ya la sangre lo reparte al resto del cuerpo. Esta es la digestión tradicional, como si dijéramos, la que hemos estudiado siempre cuando comíamos el alimento y no sabíamos de las funciones de la microbiota. Pero esa digestión va a seguir. Como os decía antes, los microbios van a comer también para seguir vivos, y ellos también harán la digestión de lo que les ha llegado, que nosotros, nuestra parte humana, como si dijéramos, no hemos aprovechado. El tubo digestivo, este es un pequeño inciso para lo que viene luego. Quiero que os imaginéis el tubo, pues desde que tenemos la boca y hasta el ano. Es un tubo de distintas dimensiones, a veces más estrecho, a veces un poco más ancho, pero en realidad considerarlo como un tubo que está plegado en muchas. Y las paredes de ese tubo, imaginaros una chimenea de estas industriales muy alta, de ladrillo, y esos ladrillos están puestos de tal manera que están muy cohesionados unos y otros, muy juntos, para que el humo que tiene que salir de esa chimenea solo salga por la chimenea, no salga por huecos entre los ladrillos. Bueno, pues la pared de nuestro tubo digestivo, más o menos la vamos a ver así. Está todo muy cohesionado, de tal manera que el esófago, el estómago, está todo muy cohesionado, pero ya en el intestino delgado, que os decía antes, se van a absorber pues trocitos de comida a la sangre para repartirlos. Hay entre esos ladrillos como unas puertitas que se abren de vez en cuando para que puedan pasar esos elementos. Esto, como os decía, es importante para luego. Bueno,
Estábamos viendo la localización que os decía estratégica porque les va a llegar la comida, pero también en el colon, en lo que es la zona intestinal, tenemos muchísimo, a ver, ¿se ve? Sí, muchísimos nervios. Una gran parte del sistema nervioso la tenemos localizada en esa zona del intestino, muy próximo a nuestra microbiota. Y entre ellos se van a mandar señales y hablamos de lo que es el eje intestino-cerebro, porque esos nervios están conectados directamente con el cerebro a través del nervio vago. Y esa conexión es bidireccional, de tal manera que el propio intestino manda mensajes al cerebro, pero el cerebro también manda mensajes al intestino directamente. Os voy a poner un ejemplo de esto que os digo. No sé si os ha pasado alguna vez, pero igual estáis nerviosos por alguna cosa y de repente unas ganas de ir al baño corriendo, pues ese es nuestro eje intestino-cerebro. También está conectado con más cosas, pero es un ejemplo. La localización, la comida, el sistema nervioso y también el sistema inmune. El sistema inmune, como sabéis, es como si dijéramos el sistema de vigilancia que tiene nuestro cuerpo para ver que todo está en buen estado y si algo no está en buen estado, allá va a repararlo. Y tenemos sistema inmune por todo el cuerpo, claro. Pero la mayor parte de ese sistema inmune se encuentra también en el intestino. Un 70-80% de nuestro sistema inmune lo tenemos en el intestino. Fijaros la importancia de que la microbiota esté localizada justo al lado del sistema inmune. Vamos a ver ahora qué es lo que les gusta comer a los microbios. Lo que decíamos, nosotros comemos, hacemos la digestión, pero una vez que llega al colon lo que no se ha absorbido por el intestino delgado, eso que llega es lo que van a comer los microbios. Porque nosotros, nuestra parte humana, por así decirlo, no tiene las tijeritas adecuadas para ir rompiendo, pues por ejemplo, el alimento preferido de los microbios, como es la fibra. Hasta ahora sí que sabíamos que la fibra era importante y siempre lo hemos relacionado sobre todo con el tema del estreñimiento. Ahí estoy estreñido, pues toma más fibra porque eso te va a ayudar. Pero también la fibra, tenemos un montón de tipos de fibra diferentes y hay unos tipos de fibra que son el alimento de la microbiota, el alimento preferido de esos microbios, de los buenos microbios además. Y también, aparte de la fibra, tenemos lo que son los polifenoles, que son un grupo muy extenso de sustancias, pues habrá como 5.000 o más polifenoles diferentes que producen las plantas. Las plantas producen estos polifenoles como un sistema de defensa ante cualquier agresión externa. Por ejemplo, una planta que está recibiendo poco sol, pues necesita defenderse porque les hace falta sol, necesita defenderse. Si está recibiendo poco sol, pues fabrica esas sustancias polifenoles, o si tiene poca agua, o si hay excesivo sol. Entonces, esos polifenoles que fabrica la planta, a ella le sirven como de sistema de defensa y a nosotros, a nuestra microbiota, le encantan esos polifenoles. De tal manera que lo que decíamos, la comida preferida son la fibra y los polifenoles. Pero también hay un grupo de alimentos que les llamamos probióticos porque llevan bacterias o microorganismos en el propio alimento. Y esos probióticos lo que hacen es ayudar también a poblar nuestro intestino. ¿Qué sabemos de alimentos probióticos? Pues normalmente los alimentos fermentados, como puede ser el yogur natural. El yogur natural se obtiene la leche, tiene unos fermentos propios del yogur que lo que hacen es transformar esa leche en yogur de tal manera
que, por un lado, nosotros nos aprovechamos de que de esa manera también se digiere mejor y, además, le llegan los microbios a nuestro intestino. También los quesos. Los diferentes quesos, también nos aportan microbios de distinto tipo. También las verduras fermentadas. Todos estos nos aportan microbios, pero como os decía, los microbios tienen que comer también y a la comida de los microbios le llamamos prebióticos. Y esa comida de los microbios, como os decía antes, son las fibras de muy diversos tipos, fibra soluble, insoluble, almidón resistente y los polifenoles. Y los encontramos sobre todo en las plantas, como os decía antes, en las verduras, hortalizas y en las frutas. Y me imagino que todos hemos oído las recomendaciones de 5 frutas y verduras al día. Esta recomendación se queda un poco justa, es un poco inespecífica, porque podríamos cumplir esa recomendación comiendo 3 manzanas y 2 raciones de lechuga, por ejemplo. ¿Por qué se queda un poco corta? Porque, claro, las manzanas todas tienen el mismo tipo de fibra. La lechuga, el mismo tipo de fibra o de polifenoles. Entonces, lo importante es que recibamos la mayor variedad de fibras distintas, la mayor variedad de polifenoles distintos, para que así podamos alimentar este microorganismo, cada uno con sus necesidades. Con lo cual, las recomendaciones que hacemos ahora ya no es 5 raciones de frutas y verduras al día, sino 30 plantas diferentes por semana. Y entendiendo como plantas, también, claro, pues lo que pueden ser las legumbres, los frutos secos, las setas, champiñones, toda esa familia, incluso las hierbas y las especias. Y con todo esto, con todas estas plantas, no es tan difícil, a pesar de que 30 parece como mucho, no es tan difícil llegar a las 30 plantas y nos aseguramos que le estamos dando a cada microbio más o menos lo que le hace falta. También bebidas como puede ser el café, el cacao, el té, nos aportan muchos polifenoles. Vamos ahora, estábamos hablando de probióticos, que son los que nos aportan los microbios. Prebióticos, que son la comida de los microbios, y posbióticos son esas sustancias que los microorganismos eliminan una vez que hacen su digestión. Sus sustancias de desecho, que van a ser para nosotros y para otros microorganismos, quizá, sustancias de provecho. Es decir, lo que ellos eliminan lo podemos aprovechar en nuestro beneficio. Acordaros, como os decía antes, esa barrera de protección que tenemos, que es el tubo digestivo, y que están muy juntos unos ladrillos con otros, y que tenían una puertita para dejar pasar justo lo que hace falta que pase. Pues en estas sustancias que son de desecho de los microorganismos, tenemos unas que se llaman, me perdonaréis los nombres, pero ácidos grasos de cadena corta, butirato, acetato, propionato, ácidos grasos de cadena corta, y ellos lo que hacen es favorecer que esta barrera de protección esté en muy buen estado. Porque además de esta barrera, para que estén muy unidos, también producen una capa mucosa, todo refuerza esa barrera de protección. También, no solamente dentro de los posbióticos están esos ácidos grasos de cadena corta que os decía, sino que también esos microorganismos fabrican hormonas que circulan a través de la sangre también al cerebro, lo comunican y regulan el apetito. Le dicen, oye, que aquí ya tenemos suficiente comida, bueno, pues ya me siento saciado con unas hormonas intestinales. También producen neurotransmisores, como pueden ser la serotonina, la dopamina, unos neurotransmisores que también pueden viajar al cerebro y esos están relacionados sobre todo con nuestro estado de ánimo,
pueden ayudar o perjudicar ansiedades, depresiones, muy relacionados con nuestro estado de ánimo. Y además, también fabrican otras sustancias antiinflamatorias que ayudan a que el sistema inmune esté en buen estado, que no se activen mucho esas defensas o que si se han activado mal activadas se desactiven un poco. Con lo cual, las funciones que tiene la microbiota en nuestro cuerpo tienen mucha relación con lo que os comentaba antes, con esa localización estratégica, y tienen funciones metabólicas que ayudan a regular también los niveles de glucosa, de lípidos. También fabrican dentro de los posbióticos vitaminas del grupo B, vitamina C, vitamina K, ayudan, como decía, a la barrera esa intestinal. También tienen las funciones de tipo nervioso que regulan el estado de ánimo y las funciones del sistema inmune que ayudan, regulan, entrenan ese sistema inmune para que esté en las mejores condiciones. Y cuando todo el tema de la microbiota está en buen estado, están en armonía, están en equilibrio, como os decía antes, ese jardín, hablamos de lo que es eubiosis, que es simplemente eso, que todo funciona de manera correcta y eso se traduce en un buen estado de salud. Me gustaría recordar que en el cuerpo todo funciona en sincronía y que en los últimos años, así como sabíamos que teníamos órganos vitales como pueden ser el cerebro, el corazón, los pulmones y demás, en este momento también consideramos la microbiota como otro órgano vital más. Habéis visto todas las funciones que realiza. Y en el organismo no funciona cada cosa por separado, sino todo en sincronía, de tal manera que si algo es bueno para algo, lo será para todo el cuerpo. Lo que os comentaba, el jardín en armonía, el mío, cada uno tendremos el nuestro distinto. Lo importante, gran variedad de microorganismos y que los buenos predominen sobre los malos, que las malas hierbas las tengamos un poquito ahí. Antes hemos visto también que íbamos a hablar de disbiosis, que el término es un poco así, pero lo que quiere decir es que esa armonía, que ese equilibrio que teníamos en los microbios se ha roto. Ya esa armonía no existe. Entonces están los microbios, bueno, pues hechos polvo, han crecido los malos sobre los buenos y en nuestro jardín es, mirar qué jardín, pues han crecido todas las malas hierbas, ya no hay tanta especie, ya no, está hecho un poco un desastre. ¿Y por qué se puede producir esta disbiosis? Bueno, puede haber distintos motivos. Uno puede ser unos cambios en la movilidad intestinal, pues que a lo mejor vaya todo muy lento. Recordar cómo en esa digestión era importante también esos movimientos que hace el intestino para que vaya circulando todo a su debido tiempo, porque a lo mejor la movilidad es muy rápida. También las diarreas pueden afectar al equilibrio de la microbiota, pero sobre todo, una no muy buena alimentación. ¿Y qué sería una no muy buena alimentación para nuestros microbios? Pues grasas de mala calidad nutricional, azúcares libres, edulcorantes artificiales, aditivos como pueden ser emulgentes y fibra insuficiente. ¿Dónde podemos encontrar todos estos tipos de elementos? Pues, por supuesto, esto yo creo que es evidente, microbiota o no microbiota, que no es muy adecuada alimentación. Aquí la fibra brilla por su ausencia, por no hablar de que polifenoles, exceso de azúcares, de grasas de mala calidad. Esto está muy claro. Pero hay otra serie de productos que a lo mejor nos inducen a pensar que pueden ser buenos y a lo mejor no tanto. Bueno, luego echaremos un vistazo a algunos de estos productos porque ahora vamos a seguir con lo que pasa en el aparato digestivo cuando hay esa disbiosis. Y pueden pasar varias cosas. Una, que le llamamos el síndrome del intestino irritable, que, bueno, pues a lo mejor esos microbios
están eliminando mucho gas, está produciendo unas molestias, como está ahí el sistema nervioso muy cerca, pues irritan esos nervios, mandan al cerebro una sensación de que mal estoy. Bueno, eso es una de las afecciones que pueden pasar. Otra, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, que por sus siglas en inglés se le llama SIBO, que quiere decir sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Recordar que la localización de la microbiota es en el intestino grueso, pues cuando esos microbios van al intestino delgado no es su sitio habitual y pueden estar dando muchos problemas. Y luego, la tercera, permeabilidad intestinal aumentada. ¿Qué es lo de la permeabilidad intestinal aumentada? Estábamos hablando antes de esa cohesión, de que los posbióticos, esas sustancias que eliminan los microbios, mantienen esa barrera intestinal en buen estado. Pero, claro, si los microbios no están haciendo su trabajo como deben o están trabajando más los malos microbios y no están eliminando esas sustancias que favorecen, pues estas puertitas es como que se abren de par en par y ya no es que solo pasen lo que necesitamos, sino que pasan a la sangre pues, otras sustancias que no son muy adecuadas. Recordar que tenemos el sistema inmune ahí pendiente de ver lo que pasa y cuando tenemos estas puertas abiertas, el sistema inmune se activa y ahí entra lo que le llamamos inflamación crónica de bajo grado. Todos sabemos que la inflamación aguda, pues me doy un golpe en el dedo y en ese momento se pone rojo, duele, tal, pero la inflamación crónica de bajo grado no duele, no molesta de momento, pero va haciendo un trabajo poquito a poquito a lo largo de los años, que si alguno de vosotros estuvo en la charla del año pasado, quizá recordéis esta diapositiva, porque la inflamación crónica de bajo grado, lo que está sumergida, no se nota hasta que a lo largo del tiempo da la cara, como la punta del iceberg, y da la cara con lo que llamamos enfermedades crónicas no transmisibles, como pueden ser la obesidad, la diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, hígado graso, algunos tipos de cánceres. Y ahora se sabe que la mayoría de estas enfermedades tienen este origen común. A veces aparecen de una en una, a veces aparecen varias a la vez y ver cómo ese aumento de permeabilidad intestinal que trae la disbiosis trae la consecuencia, al final podemos tener este grupo de enfermedades. Os comentaba que hay algunos productos que parecen buenos porque además en sus etiquetados algunos vienen bueno para el sistema inmune, otros vienen para vegetales y recordar cuánto les gustan a los microbios las plantas. Vamos a hacer un repaso muy breve sobre el etiquetado hasta llegar a lo que más nos interesa en el tema de los microbios. En las etiquetas de estos productos siempre vamos a encontrar el nombre del producto, los reclamos, que son todas estas cosas pues, de la abuela, de kilómetro cero, tal, los reclamos para que nos fijemos en ellos, la información nutricional, pues el tema de grasas, azúcares, tal, el listado de ingredientes, que es lo que vamos a ver ahora en relación a la microbiota, etiquetado precautorio, pues por si alguien es alérgico, eso es, bueno, impepinable, y sellos de distintas sociedades científicas que, bueno, no viene al caso. Los alérgenos que tienen que estar obligatoriamente, la información nutricional, el listado de ingredientes que siempre aparecen de mayor a menor, el que está en mayor cantidad y seguido hasta el que está en menor cantidad. Y lo que más nos interesa, quizá en relación a nuestra microbiota, son los últimos, porque os decía antes que los aditivos, en concreto los emulgentes, van a estar dificultando un poco que la microbiota esté en muy buen estado. Vamos a empezar con este, que pone fibras y probióticos. Bueno, pues parece que estupendo, ¿no?, con lo que hemos visto anteriormente. Pues vamos a ver lo que tiene. La leche, por supuesto, tal,
salvado de trigo, que es una fibra, pero esto lo veremos un poco más tarde. Acordaros de esto, tiene fibra, pero lo veremos más tarde. Jarabe de oligofructosa, que es un azúcar. Recordar que en esos componentes estaban también los azúcares libres, con lo cual este sería uno de esos no muy beneficiosos. Caramelo natural también. Edulcorantes, ácido sulfamo y sucralosa. Entonces, esto que nos viene como que con probióticos y fibras va a ser la bomba, bueno, pues ya vemos que tampoco va a estar tan bien. Y, sin embargo, un yogur natural sin ningún tipo de reclamo tiene la leche fresca y los fermentos lácticos. Este sí sería adecuado. No tiene ni edulcorantes ni azúcares en exceso. Últimamente, aparte de los yogures, oímos mucho, o bueno, ya hemos incorporado el kéfir. Bueno, el kéfir tiene muchos probióticos, es verdad, no solamente las bacterias que tiene el yogur, sino que tiene también otro tipo de microbios, pero vamos a ver este. Nos pone fuente de salud, tal, vitamina D para el sistema inmune, pero vamos a los ingredientes, la leche, vale. Zumo concentrado de zanahoria, es una manera de decir azúcar. Edulcorantes, aspartamo, vale. Fermentos lácteos, levaduras, claro, lo del kéfir, gránulos de kéfir, y vitamina D. Y como tiene vitamina D, por eso se le permite poner que es bueno para el sistema inmune. Y este también se le permite poner es bueno para el sistema inmune porque también tiene vitamina D, pero también tiene sucralosa, que es un edulcorante, espesante, que es un aditivo. La vitamina D, por supuesto que tiene funciones en el sistema inmunitario, pero también nos podían haber puesto, en vez de vitamina D, pues no sé, zinc o selenio, y no sé si os dais cuenta, a veces en estos productos van cambiando. A veces son con zinc, otros con vitamina D. Bueno, pues porque les permiten luego en el envase poder poner que son buenos para el sistema inmunitario. Y este kéfir, sin más, sin ningún reclamo adicional, leche entera y fermentos del kéfir. Estábamos hablando también la importancia de las plantas para el aporte ese de fibras y de polifenoles. Pero una cosa es tener una alimentación basada en plantas y otra cosa son los productos para vegetarianos o para veganos. En esos productos, claro, no van a utilizar ningún compuesto animal, pero ya no son plantas, son productos derivados de algo de plantas. Por ejemplo, esto que viene apto para veganos, pues ya nos ponemos a leer espesantes, fibra vegetal, que también recordar para luego, concentrado de zanahoria caramelizada, o sea, azúcar. Este he traído porque me ha hecho gracia de la huerta, pues también, y con este color verde, pues parece como que tiene que ser muy bueno. Bueno, pues con esta cacholista de ingredientes, pues... otro, para veganos, sándwich vegetal, bueno, pues mira, pues este heladito. Mirar qué lista de ingredientes en los que vamos a encontrar, pues lo mismo, de los anteriores. Este sin gluten. Claro, las personas que tienen enfermedad celíaca, que es una intolerancia al gluten, que no pueden tomar gluten porque les produce un montón de problemas, dicen, bueno, pues vale, pues me voy a tomar esto sin gluten. Pero fijaros otra vez, aquí todo lo que nos encontramos. Pues para una persona celíaca, como veremos luego, la alimentación, una buena alimentación también es muy importante para poder mantener esa barrera de protección en el mejor estado posible. Entonces, esto pues no favorecería. Estos me han hecho gracia, los muslitos de mar, surimi, que bueno, pero me han hecho gracia porque de unos muslitos de mar o de un pescado no esperaríamos fibra. Bueno, pues estos tienen fibra. Por aquí está fibra vegetal, ¿vale? Estos tienen fibra y digo, uy, qué curioso. Bueno, pues también para hacernos pensar que qué buenos son. Aquí me gustaría que viéramos la importancia que tiene lo que le llamamos matriz alimentaria en un alimento. Y esa matriz alimentaria es
que los componentes de cada alimento, me da igual hidrato, carbono, proteína, vitamina, polifenol, tal, no están sueltos, sino que están todos unidos entre sí, formando una estructura. En este caso, por ejemplo, la manzana. Una manzana es una manzana porque tiene sus componentes, pero también la manera en la que están estructurados. Y esto tiene su importancia porque a la hora de hacer la digestión no es lo mismo comer una manzana, que todas estas piezas, todos estos componentes se van a ir soltando poquito a poco, va a ir como dosificado, que tenerlo todo roto, que esto, como no tiene ninguna cohesión, se absorberían de una manera muchísimo más rápida. Entonces, esto viene en relación a la fibra, que por mucho que le pongan una fibra a un alimento, no podemos considerarlo exactamente igual que la fibra que ya tiene un alimento de por sí. La fibra que tiene un alimento de por sí va a ir soltándose poquito a poquito, de tal manera que va a alimentar tanto los microbios que están al principio del colon como los que están a lo largo del colon y al final. Va a ir soltándose poquito a poquito. Y, sin embargo, un tipo de fibra que no está en esa matriz alimentaria, pues a lo mejor alimenta los primeros microbios y luego ya no hay para más. Lo mismo, pues estos, pues también veganos, pues... Y este también me hizo gracia, porque bueno, una bolsa de patatas fritas, pues muy orégano y no sé qué que tenga, aunque ponga fuente de fibra, pues bueno, esto ¿a quién le engaña? Vale. Entonces, la comida, la que nace, las plantas, que decíamos, con toda su fibra y sus polifenoles, y también otras enfermedades que he mencionado ahora con el tema del gluten que se pueden producir, pero estas ya no tienen que ver solo con la microbiota. Puede haber una propensión genética, enfermedades inflamatorias como pueden ser la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, o autoinmunes como la enfermedad celíaca, que todas ellas se van a ver beneficiadas, no quiere decir curadas, pero sí beneficiadas de una buena alimentación, de un buen estado de nuestra microbiota. Ya para terminar, hemos visto dónde está localizada, qué es, las funciones tan importantes que tiene. Hemos visto la importancia que tiene la alimentación en ese cuidado de nuestra microbiota, la importancia de variar de plantas diferentes, las hortalizas, las verduras, las frutas, los frutos secos, las setas, las especias, las hierbas, todo tipo de plantas para que nos aporten la mayor cantidad y variedad de fibras posibles y la mayor cantidad y variedad de polifenoles para nutrir bien nuestra microbiota. Además de la microbiota, no nos podemos olvidar también de que necesitamos de otros grupos de alimentos, como pueden ser la carne, el pescado, los huevos. Y para terminar, he hecho un guiño a la marioneta Mariona de Topic, porque así como la marioneta necesita que sus hilos estén todos en buen estado para que se pueda mover lo mejor posible, también para nosotros es muy importante que, aparte de la alimentación, tengamos cuidado con otra serie de factores. A los médicos nos gustan mucho las reglas mnemotécnicas, os he puesto microbios y, bueno, pues había que encajar. Bueno, muévete, el ejercicio físico. El ejercicio físico es muy importante, aparte de sus múltiples beneficios, también ayuda a ese tránsito intestinal, a que no haya un estancamiento, a que aquello no vaya demasiado deprisa. Interacciones. La interacción social, las relaciones sociales. Antes comentábamos, cuando nacía el bebé, que el contacto piel con piel, o para nosotros mismos, nos vamos a ir intercambiando también microbios. Vamos o a beneficiar o a perjudicar la microbiota. Come bien, que esto es lo que hemos visto. Reposa. El descanso, sobre todo el descanso nocturno, también es importante para la microbiota porque, así como nosotros estamos sujetos a ese ciclo sueño-vigilia, el ritmo circadiano, hay microbios que también. Hay microbios que tienen mayor actividad durante la noche, hay microbios que tienen mayor actividad durante el día. Oxigénate.
el aire libre, el estar al aire libre. Sí, tenemos microbios al aire libre, pero imaginaros si estamos en un sitio con polución, tal, pues bueno, no va a ser lo mismo. Importante ese aire libre, además, por el tema del sol, que es el que va a producir vitamina D en la piel, a través de la piel. Bebe agua también para favorecer ese tránsito, el estado de hidratación. Ilústrate, mantener una actividad mental. Acordaros de ese eje intestino-cerebro, que cuanto mejor esté el intestino, manda señales al cerebro para que tengamos un buen estado de ánimo. Omite tóxicos y serénate. El estrés, procurar mantenerlo a raya, porque también el cerebro es el que manda esas hormonas del estrés a lo largo a todo el cuerpo. Pues cuanto más calmado esté, mejor estaremos. Y esta semana, salseando en vuestra web, en la de Betty Casten, me he encontrado con esta foto y vamos a ver si cumplís alguno de estos requisitos que hemos comentado. Bienestar, que el bienestar lo tenéis. Y estos son los mismos puntos, solo que haciéndonos al bienestar. Bebe agua, ahí parece que estáis bien hidratados. Actividad intelectual, doy fe de que tenéis gran actividad intelectual. Ejercicio físico, estabais en una excursión. Nutrición, estrés fuera, se os ve muy relajados. Sueño, habréis dormido bien, supongo, para ir a la excursión. Tóxicos fuera, no se os ve. Al aire libre estáis y las relaciones sociales que también cumplís. Como hemos visto a lo largo de la charla, tener a nuestra microbiota, a nuestros huéspedes, a nuestra otra mitad en buen estado, cuidarlos, va a repercutir de una manera muy positiva en nuestro metabolismo, en nuestro sistema nervioso y en nuestro sistema inmune. En resumen, buenos niveles de energía, buen estado de humor y claridad mental, buena salud para seguir aprendiendo, Betty Casten, y muchas gracias, eskerrik asko, por vuestra atención.